Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente, gracias a todos los que en todas las semanas están pendientes de un nuevo video acerca de la asignatura de matemáticas. Bienvenidos a todos y a todas a mi canal de YouTube. Si todavía no se han suscrito, pues les animo a que lo hagan en este preciso instante y reciban una notificación semanal acerca de nuevos videos que estamos subiendo de la asignatura. Hoy vamos a ver lo que es las medidas de tendencia central para datos agrupados. En videos anteriores hemos visto las medidas de tendencia central para datos que no son agrupados o para datos que están agrupados en frecuencia simple. Hoy vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos. Como en repetidos videos, aprendimos a hacer la tabla de distribución de frecuencia con los diferentes aspectos que lleva, como lo que es la frecuencia acumulada, la marca de clase, los límites reales inferiores y superiores. Y hoy vamos a aprender a solamente calcular las medidas de tendencia central, que como ya sabemos son tres: la media aritmética, la mediana y la moda. Haciendo un recuento, la media aritmética es conocida como el promedio y es la sumatoria de todos los datos por las frecuencias y marcas de clase dividido entre el total de datos. La mediana es el dato que divide a toda la distribución de frecuencia en dos partes completamente iguales, que vamos a ver cuál es la fórmula de la mediana. Y finalmente vamos a ver la moda, que en la teoría para la moda dice que es el dato que más se repite en la frecuencia de datos. Vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo y calcularemos poco a poco las tres medidas de tendencia central, comenzando por la media, la mediana y la moda. Tenemos nuestro primer ejemplo. Acá tenemos nuestra tabla en donde poseemos los valores de una tabla de distribución de frecuencia, la cual ya tenemos calculado lo que es la marca de clase y la frecuencia por la marca de clase. Lo único que estaría pendiente en esta tabla es encontrar la frecuencia acumulada. Pero con esta tabla vamos a comenzar a realizar primeramente la media. La media, la fórmula de la media es de la siguiente forma. Esta es lo que representa la media aritmética, que es la sumatoria de todas las frecuencias multiplicadas por las marcas de clase entre n. Si ustedes se fijan en la tabla que tenemos ahí, ya tenemos lo que es la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase. Entonces, la sumatoria de ambas, de la frecuencia, cada frecuencia por cada marca de clase, la vamos a sumar al final y tenemos un dato completo que es 10.402. Es la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase. Esta cantidad la vamos a dividir entre n. N es el número total de datos que tenemos en nuestra investigación. Y como lo tenemos ahí en la tabla también aparece que es 121. Entonces vamos a dividir estas dos cantidades para encontrar lo que es la media aritmética. O, como dicen algunos, el promedio de la distribución. Vamos a dividir entonces cuánto es 10.402 entre 121, que es n. La media, por lo que estamos viendo acá, es 85.97. Esto viene siendo entonces nuestra media aritmética de nuestro primer ejercicio. Muy bien, ahora vamos a calcular la mediana. Para encontrar la mediana utilizamos para datos agrupados en frecuencia de intervalos. ¿Por qué digo que estamos en frecuencia de intervalos? Porque va de un intervalo, de un límite inferior a un límite superior. Y como miramos en la tabla, tenemos que hay límites inferiores, por ejemplo 65 al 69, el 65 es inferior y el 69 es superior. El 70 es inferior y el 74 es superior. Entonces acá nos dice que primero tenemos que utilizar esta fórmula en la cual dice el límite real inferior de la clase mediana más C. C es la anchura que tiene el intervalo, en resumidas cuentas, de cuánto en cuánto va. Aquí miramos que la anchura en esta tabla que tenemos en nuestro primer ejercicio, vamos de 5 en 5 y podemos ver 65, 66, 67, 68, 69. Hay 5 datos. Si nos vamos al siguiente intervalo tendremos de 70, 71, 72,
73 y 74. Entonces decimos que la anchura es de 5. N entre 2, recordemos que N es el total de datos. El total de datos son 121 y lo podemos dividir entre 2. Menos, esta es la frecuencia acumulada que está antes de la clase mediana. Frecuencia acumulada que está antes de la clase mediana. Y la FMED es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces vamos a ir rellenando los datos para saber cuáles son los que vamos a ir suplantando. Lo que tenemos que hacer primero es localizar la clase mediana. La clase mediana. ¿Cómo voy a saber cuál es la clase mediana? Sabemos que tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Tenemos 7 clases. No sabemos cuál es la clase mediana. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la clase mediana. ¿Cómo? Dividiendo n, que es el total de datos, entre 2. N es 121 datos entre 2 para saber quién es el que tiene la clase mediana. ¿Qué clase es la que posee el dato mediano? Entonces dividimos 121 entre 2. Eso me va a dar 60.05. 60.5. 60.5 es la mitad. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué clase, cuál es la clase mediana? Nos vamos a ir a las frecuencias acumuladas, que ustedes ya saben cómo realizar las frecuencias acumuladas, y vamos a ver cuál de todas las clases, de las 7 clases, contiene 60.5. Si nosotros vemos la frecuencia acumulada de la primera clase, solo tenemos 12. No acumulamos el 60.5. De la siguiente frecuencia acumulada, solo se acumulan 32. Porque sumamos los 12 de la primera clase más los 20 de la segunda clase y eso acumula 32. Todavía no llegamos al 60.5. Luego podemos ir sumando 12 más 30 más 20 más 10 y eso suma 42 en la tercera clase. Por lo tanto, la tercera clase no es, porque solo se acumulan 42 y necesitamos que se acumulen 60.5. Vamos a la cuarta clase. Tenemos 12 más 20 más 10 más 5, solo se acumulan 47. Eso significa que todavía no tenemos entonces la marca de clase o la clase que pertenece a la clase mediana. Vamos a la siguiente. Tenemos más 4, sumémosle 4, suman 51, todavía no llegamos a la clase mediana. Sumémosle los 32 de la sexta clase. En la sexta clase, al sumar del 12 hasta el 32 de la tabla, se suman 83. Quiere decir que la sexta clase que tenemos nosotros, o sea, de 90 a 94, es la clase mediana. Por lo tanto, decimos que la clase mediana es la sexta clase. Sexta clase es la clase mediana, la que posee una frecuencia absoluta de 32 y posee una frecuencia acumulada de 83, lo cual está dentro o absorbe lo que es el 60.5. Una vez que ya sé cuál es la sexta o cuál es la clase mediana, que en este caso es la sexta, vamos a utilizar solamente los datos que posee la sexta y el sexto intervalo. Para comenzar nos dice que es el límite real inferior. ¿Cuál es el límite real inferior de la sexta clase? El límite real de la sexta clase es 90, pero recordemos que cuando buscamos los límites reales inferiores, nosotros le restamos a esa cantidad numérica 0.5. Entonces el límite real inferior de esta clase o de la sexta clase no es 90, sino que es 89.5. Entonces ponemos acá 89.5 más la anchura. ¿Cuánto es la anchura? Recuerden que vamos de 5 en 5. ¿Por qué? Porque tenemos 90, 91, 92, 93, 94 hasta el 94. Entonces vamos de 5 en 5, de 90 a 94, de 95 a 99 y podemos ir sumando 95, 96, 97, 98, 99. Miren, hay 5 datos. Entonces la anchura es de 5. Ahora bien, n entre 2. N ya lo habíamos calculado. N entre 2 me daba exactamente 60.5, que fue el primer paso que determiné
donde quedaba la clase mediana. Entonces esto es 60.5 menos, ojo acá, menos la frecuencia acumulada que está antes de llegar a la frecuencia de la clase mediana. Si nosotros nos fijamos, la frecuencia acumulada que está antes de la clase mediana, tenemos entonces las frecuencias acumuladas 12, que es de la primera clase, 32 de la segunda, 42 de la tercera, 47 de la cuarta, 51 de la quinta, y la clase mediana es 83. Entonces, la clase antes del 83, estamos hablando de 51. Es el dato que voy a poner acá porque esto es la clase acumulada que está antes de llegar a la clase mediana. Y por último ponemos la frecuencia mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la clase mediana? La frecuencia absoluta. Si nos vamos a la tabla, nos vamos a fijar que la frecuencia absoluta de la clase mediana es de 32. Esa es la frecuencia absoluta. Una vez que ya tenemos relleno los datos, entonces vamos a comenzar a resolver lo que está adentro del corchete. Entonces sacamos nuestra calculadora y restamos 60.5 menos 51. 60.5 menos 51, eso me va a dar 9.5 y de un solo lo voy a dividir entre 32. Entre 32, eso me da 0.30. Bueno, 0.2968, pero poniendo nuestra calculadora en redondeo, tenemos 0.30. 0.30 me da todo lo que está dentro del corchete. Ahora voy a resolver todo esto para saber cuál es la clase mediana. 89.5 más 5 multiplicado por 0.30, eso me va a dar 91. Esa es entonces la clase o el dato mediano, la mediana, perdón, 91.00. 91, entonces decimos que es la mediana. Vamos a poner este dato por acá, 91.00, si lo quieren escribir .00 está bien, y esa es la clase mediana. Entonces fíjense que ya llevamos dos datos de las tendencias centrales, que es la mediana y es también la media. La media y la mediana. La media me dio 85.97 y la mediana me da 91, así nomás. Vamos entonces ahora a calcular la moda. Muy bien, ahora vamos a calcular la moda para datos agrupados en frecuencia de intervalos. La fórmula de la moda para datos agrupados en intervalos es esta que tenemos aquí en la pizarra. Límite real inferior de la clase modal, ya no sería clase mediana, sino que sería la clase modal, más la anchura, que ya sabemos que es de 5 la anchura. Delta, esta letra que parece triángulo es la letra delta y tiene su respectivo fórmula. Delta 1, si vamos a hablar de delta 1 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia anterior a la frecuencia modal. ¿Cuál es la frecuencia modal? La frecuencia modal es la frecuencia absoluta, es el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. Esa es la frecuencia modal. Mientras que la delta 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia que está después, o sea, la frecuencia siguiente. Con esto nosotros determinamos la delta 1 y la delta 2. Entonces, si vamos a calcular la delta 1 y nos vamos a la tabla, tenemos que en la tabla primero localicemos la frecuencia o cuál es la clase que tiene la mayor frecuencia. Si ustedes se fijan, la clase que tiene la mayor frecuencia es la última clase, porque tiene 38. La última clase tiene 38, por lo tanto esa es la frecuencia modal o es el intervalo o la clase modal. Entonces vamos a utilizar los datos de la clase modal. Primero encontremos delta 1 y delta 2. Fíjense que delta 1 dice que es la frecuencia modal. ¿Y cuál es la frecuencia modal? 38. 38 menos la frecuencia absoluta que está antes de la frecuencia modal. Y antes de la frecuencia modal, la frecuencia absoluta es 32.
Esto me va a dar 6. Eso es delta 1. 38 menos 32, eso me va a dar 6. Ahora calculemos la frecuencia, la delta 2. Delta 2 dice que es la frecuencia modal, que ya sabemos que es 38, menos la frecuencia absoluta siguiente. Si ustedes se fijan en esta tabla, en esa tabla parece que no existe una frecuencia después del 38. Entonces, prácticamente aquí sería 0. Esto es igual a 38. Ya tenemos delta 1, tenemos delta 2. Ahora vamos a encontrar la moda. Tenemos entonces que el límite real inferior de la clase modal. Si ustedes se fijan, la clase modal es 95 al 99. Entonces, ese 95 es el límite inferior, pero como estamos trabajando con los límites reales inferiores, sería entonces 95 y le vamos a restar 0.5. Entonces sería 94.5 más la anchura. Como ya lo hemos hecho en la mediana, la anchura es igual a 5. Y si no, verifiquemos. 95, 96, 97, 98, 99. Ahí hay 5 datos. Por lo tanto, la anchura es de 5. Vamos ahora a sustituir cuál es delta 1, que es 6. Y abajo vamos a escribir la suma de ambas, delta 1 más delta 2. O sea, 6 más 38. Vamos a realizar primeramente lo que está en el recuadro, lo que está en el corchete, para dar solución a este ejercicio en lo que corresponde a la moda. Entonces tenemos ahí dentro del corchete, vamos a ver cuánto es 6 entre 6 más 38. Esto me va a dar 0.14. 0.14 es el resultado que me da dentro del corchete. Recordemos que es 6 entre el resultado de lo que dé en la parte de abajo y no al revés, como algunos tienden a confundirse y hacerlo de esa manera. Ahora 94.5 más, estamos resolviendo esto ahora para ver cuánto es la moda, más 5 entre paréntesis 0.14, y eso me va a dar un resultado de la moda de 95.20. Este sería el dato en más o menos en promedio, es el dato que más se está repitiendo en la serie de datos que tenemos en este ejercicio número 1. Entonces tenemos la media, que la habíamos calculado con la fórmula 85.97. Tenemos la mediana, que también tiene una forma específica para datos agrupados en intervalos. La mediana me da de 91. Y también tenemos una moda, que es el dato que más se está repitiendo en la serie de datos, donde también tenemos su respectiva fórmula, y debemos de encontrar tanto en la mediana la clase mediana, y en la moda tenemos que encontrar la clase modal. Recordemos que para encontrar la clase mediana, lo único que tenemos que hacer es dividir n entre 2 e irnos a las frecuencias acumuladas para ver qué frecuencia es la que acumula o tiene el dato que acumula el dato que me da entre la división de n entre 2. Y la moda, para encontrar la clase modal, me tengo que ir a la frecuencia que sea la mayor de todas las frecuencias, y esa que tenga la mayor frecuencia es donde digo que es mi clase modal. Y luego pues hacer todos los procedimientos para encontrar la media, la mediana y la moda en este tema de las medidas de tendencia central para datos agrupados.